Muy bien, el modelo Olson, ¿verdad? Que fue hecho por este señor de apellido Olson, justamente. Entonces nos habla de un modelo para medir la probabilidad de bancarrota, ¿verdad? La probabilidad de bancarrota de, de una serie de empresas, ¿verdad? Que ya estaban en ese proceso, que estaban en quiebra y que en el año 1980 él hizo un estudio, ¿verdad? Un estudio estadístico y logró, pues al igual que el modelo eh, Altman, logró establecer una ecuación con sus variantes para predecir la quiebra de empresas, en este caso en términos porcentuales. Este señor hizo tres fórmulas, ¿verdad? Está la O1, la O2 y la O3, donde él detalla la probabilidad de quiebra a partir de los datos de una empresa en términos porcentuales a un año, a 2 y a 3 años. Entonces, es un poquito distinto porque el otro lo que nos da son unas bandas, ¿verdad? Una cifra que está entre bandas y por otro lado, lo que nos da es un porcentaje de la probabilidad que hay de que una empresa entre en quiebra o en default, como dicen estados, en los Estados Unidos. Entonces, esta fórmula, al igual que la otra, tiene una serie de componentes, unas X, ¿verdad? Entonces, esta empieza con una variable en negativo de menos 1,32 y después empieza con los múltiplos, ¿verdad? Con las variables, las multiplicadoras, ahí los coeficientes, eh, por el tamaño, más 603 por la deuda total entre activo total. Ahorita vemos esto del tamaño, cómo funciona. Menos 1,43 por el capital circulante, que sería capital de trabajo entre activo total, activo corriente entre pasivo corriente, beneficio neto entre activo total, flujo de caja operativo, utilidad operativa entre deuda total, ¿verdad? Y después tiene un multiplicador diferente, al contrario del Altman, que tiene 5x, este tiene 9x, ¿verdad? Entonces tiene una de las x es un 1, ¿verdad? Multiplicado por este 0,285 si el beneficio neto fue negativo, o sea, castiga. Y si el beneficio es positivo, ¿verdad? Entonces se multiplica por 0, o sea, no se castiga. Tienen 1,72 multiplicado por 1 si la deuda es mayor que el activo, o sea, si debo más de lo que tengo. Y ponemos un 0 cuando la deuda no es mayor que el activo, o sea, nada más es sí o no, o 1 y 0. Tenemos un 5,21 multiplicando el cambio en el beneficio neto, eso es tomar la ganancia de un periodo, le resto la ganancia del periodo anterior y divido eso entre la suma de las dos ganancias de los 2 años para ver el crecimiento porcentual que hubo en ese periodo. ¿Ok? Ahora, esta primera X, ¿verdad? Que es la de tamaño, la primera X que estamos hablando acá, este 0,407, el tamaño es el activo total entre el índice del nivel de precios. Eso es el índice de inflación, ¿verdad? No la tasa, sino el índice. Y eso se saca de la página del Banco Central, si fuera el caso. Y vean que utiliza el logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de activo total entre el índice de nivel de precios. Es simplemente aplicarle el cálculo de logaritmo. Eso el Excel lo hace. ¿Por qué logaritmo? Bueno, habría que preguntarle a don Olson, ¿verdad? De dónde se inventó el tema ese del logaritmo, ¿verdad? Recordemos que el logaritmo es una expresión, es la raíz de algo, ¿verdad? La raíz de alguna potencia, punto. Como eran estos señores, eran estadísticos de formación, pues manejan ese tipo de herramientas. A esos modelos se les conoce como Logit y Probit, ¿verdad? De Olson, 1980. Entonces, este señor en el año 79 obtuvo, perdón, del año 70 al 78, ¿verdad? Información de empresas, 105 firmas que quebraron y 2058 que no quebraron. Entonces, estas participaron en bolsa o en un mercado over the counter, ¿verdad? O sea, un mercado no formal de acciones. Entonces, se analizaron estados financieros
de 3 periodos antes de producir la quiebra. Y entonces don Olson estimó 3 modelos. El primero para ser aplicado un año antes de la quiebra, o sea, como para quien dice qué probabilidad hay de quebrar en un año. El segundo para ver qué probabilidad de quiebra hay en 2 años. Y el último modelo es el que predice la quiebra 1 o 2 años antes de que se produzca. O sea, digamos que 3. Muy bien. Entonces, vean que este modelo amplía un poquito más las opciones porque el Altman nos dice la situación del momento, pero este modelo va un poquito más allá y nos habla de la situación del momento y dentro de 2 y 3 años. ¿Ok? Ahí que tenemos, dice que este, se usa mucho en las empresas para valorar las condiciones de ellas, ¿verdad? Las razones financieras, el control de presupuesto y en algunos casos el esquema integral de rentabilidad. Vean que hasta aquí es donde nosotros hemos llegado y hasta donde teóricamente llegaba este curso. Pero por eso incorporamos estos otros elementos. Esto es lo que más se usa y por eso es lo que se incorpora en el curso. Pero nosotros metemos más elementos que yo les había dicho, herramientas un poquito más tecnificadas. Muy bien. El modelo Olson, ¿verdad? Vean las 3 fórmulas que tiene para predecir la quiebra del primer año, del segundo y del tercero. Y la información que se requiere no es mucha, vean, aquí está prácticamente la información, el índice de precios, el total de pasivo, el activo total, ¿verdad? Pasivos circulantes, activos circulantes, utilidad antes de impuestos e intereses, que más bien es una pérdida, utilidad operativa está positiva, el ingreso neto, o sea, la ganancia después de impuestos. Ok, vean que son, a pesar de que son 9X, vean que son bastantes, ¿verdad? Desde la X1 hasta la X9. A pesar de ello, realmente la información que se requiere es poquita, ¿verdad? Entonces, con esta información, ahorita vamos a ampliarlo en el ejemplo en Excel, claro. Con esta información, sacamos aquí los cálculos, ¿verdad? Y lo que nos da el resultado de cada uno de ellos, ¿verdad? El logaritmo del índice de precios, del activo total entre el índice, el pasivo total entre activo total. ¿Esta razón qué es? Sí, la razón de endeudamiento, ¿verdad? Vean cómo son 5 veces el pasivo del activo, o sea, muy alto, o sea, es un endeudamiento terriblemente alto. Muy bien, el activo corriente menos pasivo corriente, o sea, capital de trabajo entre el activo total, ahí nos da el monto, el activo corriente entre el pasivo corriente, ahí nos da. Aquí el activo es mayor que el pasivo, no, entonces es un 1. Si el activo fuera mayor es un 0. Las utilidades antes de impuestos entre activo total me da aquí negativo porque además pareciera que hubo pérdida. La utilidad operativa entre pasivo total me da positivo porque la utilidad operativa era positiva. Ahora, las utilidades negativas 2 años seguidos. ¿Sí? Para efectos del ejemplo, sí. Entonces, este es un 1, ¿verdad? Multiplicado por el coeficiente que tiene la fórmula. Y por último, ven, en este ejemplo, ingreso neto del 2015 menos ingreso neto del 14 entre el ingreso de los dos periodos para ver en cuánto creció el último periodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tendríamos estos datos. Según esta tablita, y ustedes lo pueden meter a un Excel para comprobarlo, esta empresa dice que tiene el primero O, la primera fórmula nos da 32,20, o sea que hay 32% de probabilidades de que la empresa entre en bancarrota en un año. Hay un 29% de probabilidad que entre en bancarrota al segundo año y un 27% de que entre en bancarrota al tercer año. O sea, uno podría decir, bueno, más bien la empresa tiene menos probabilidades, entre más largo el plazo, menos probabilidades. Ahora, no indica el modelo Olson cuándo es bueno o cuándo es malo, pero yo pienso que si una empresa ya se está acercando al 50%, digamos, de probabilidad de quebrar o lo sobrepasa, ya ahí sí está como que malo, ¿verdad? Porque es como decir, de esta empresa tiene la mitad de opciones de irse al carajo o la mitad de opciones de salir adelante, entonces ya es como muy riesgoso. De modo que cuando los resultados son así, lo importante es ir a revisar los componentes. A ver, aquí claramente para el ejemplo, voy devolviéndome,
claramente lo que está impactando, imagínense, o sea, vean la suma del pasivo contra el activo, o sea, es 6 veces más lo que debemos, o sea, quiere decir que hay un patrimonio en el balance de esta empresa que está negativo, o sea, lo cual es muy malo. Bien, entonces vean que al igual que el modelo anterior, esto simplemente es de sustituir y calcular bien las X y multiplicarlas según el coeficiente de cada uno de los componentes. Entonces, aquí tenemos de nuevo la formulilla, ¿verdad? De cómo se comporta. Sí hay que tener mucho cuidado con el signo, ¿verdad? Si es negativo, si es positivo, porque de eso depende un resultado adecuado. Entonces vean que cada vez que avanzo un año, por ejemplo, la X9 del año 1 es 0,521, la X9 del año 2 es 0,421, ¿eh? Y por último, C212 en el año 3. Entonces todos esos coeficientes van a ir cambiando, depende del año, depende de la que yo quiero decir, bueno, quiero saber de aquí a 3 años la probabilidad de quiebra, hey, utilizo esta fórmula. Quiero saber la probabilidad a 2 años, pues utilizo esta. Y si la quiero más en corto plazo, un año, utilizo esta. O aplico las tres para ver qué probabilidades hay en un plazo un poquito mayor a un año de estar en riesgo de quiebra. Entonces es importante complementar, por ejemplo, el modelo Altman con porque el modelo Altman me dice si estoy por encima del límite de riesgo de quiebra, pero no me dice en qué probabilidad puedo estar quebrando. O sea, el hecho de que yo supere el límite de riesgo en el modelo Altman no quiere decir que esté en cero riesgo de quiebra. Entonces, podría ser que yo esté en 3.5, 3.8, 3.9 en el modelo Altman, pero en el Olson me dice que hay un 20, un 25% de probabilidad de quiebra, un 24, 30, 36. ¿Ven? Entonces, a la hora que yo los complemento, digo, sí, yo estoy por encima del mínimo que pide Altman para estar fuera de la órbita de una probabilidad de quiebra. Pero según el Olson, tengo un 15% de probabilidad de quebrar, o sea, no estoy del todo salvado. ¿Ven? Entonces, lo que nos hace es ayudarnos a complementar y profundizar un poquito más en el modelo, de Altman. ¿Ok? Hasta aquí tenemos alguna preguntilla, muchachos, muchachas. Profe, Hola. hola, soy Yaribet, disculpe, es que no le voy a hacer la pregunta sobre el modelo, ya que vengo llegando por motivo laboral, y Laurita le mandó un recado que también ella va a ingresar tarde por motivo de salud. Ujú. Ok, Ok. eso era, señor. Ah, bueno, muchas gracias. No, está bien, de toda suerte va a quedar grabadito. Ok, entonces, los componentes o las X del modelo son el Profe, yo sí tamaño. tenía una duda con esos modelos. Dígame, Esos, se le cortó a mi amigo. Se mutió. aló, ahora sí, profe. Sí, ¿Esos modelos se utilizan para todo tipo de empresas o solo para empresas grandes? Podría ser. no, 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 para cualquier tipo. Y es Este, este, comparativa de los dos modelos. es, ¿es qué? Comparativos. Es recomendable hacer las comparaciones de los modelos. No, no, es comparativo no, sino aplicarlos cada uno porque recuerde que cada uno me va a dar conclusiones diferentes. El primero me dice si estoy por encima del horizonte de quiebra. Este segundo me dice que aunque yo estuviera por encima del horizonte de quiebra, podría hay un porcentaje de que pueda quebrar. O sea, no es que esté en cero, ¿ves? Se complementan, ¿ya? Copiado, profe. Muy bien, listo. Entonces, el primero lo que hace es el tamaño de la empresa, porque es el activo total entre la inflación o el índice de inflación, ¿verdad? Para decirme en cuánto se deflata, ¿verdad? O cuánto pierde de valor producto de la inflación, el activo total. Y multiplicado por el logaritmo. Si me preguntan por qué por el logaritmo, no les sabría responder, ¿verdad? Como les decía, ellos son expertos en el tema estadístico, ¿verdad? Y lo que hace el logaritmo es reducir. Es como, si ustedes se acuerdan de los logaritmos, es como lo inverso de una raíz, ¿verdad? O de una exponenciación. Entonces, por ahí anda la cosa.
no nos vamos a poner a repasar logaritmos y eso ahorita. La segunda X es el pasivo total entre el activo total. Eso es una razón financiera por todos conocido, ¿verdad? Llamada endeudamiento. La otra es capital de trabajo entre activo total. Esta de capital de trabajo es en sí una razón financiera, que era el activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí está la razón corriente, que es el activo corriente entre el pasivo corriente. Y acá le llaman así un dummy porque es como un comodín, ¿verdad? Dice que es igual a 1 en el caso que el total de pasivos sea mayor que el total de activos. En caso contrario es igual a 0. Es simplemente un comodín. Retorno sobre activos, ¿verdad? O EBIT, entre activo total, earning before interest and taxes, significa esto, utilidades antes de intereses e impuestos entre el activo total para ver la rentabilidad del activo, otra razón financiera. Y resultado operativo entre pasivo, es para ver qué porcentaje de los pasivos se cubren con la utilidad operacional, entre más alta, pues mejor. El X8 también es un dummy, ¿verdad? O un comodín, es igual a 1 cuando los ingresos en los últimos 2 años han sido negativos, o sea que tengo pérdidas 2 años seguidos, y en caso contrario es 0. ¿Y por qué es 1? Porque vean que es un menos X. Entonces, si yo tengo pérdidas 2 años seguidos, al multiplicarlo por un número negativo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Me afecta negativamente el indicador. ¿Ok? Por último, tenemos el X9, ingreso neto menos 1 menos ingreso neto del periodo anterior entre la suma de los ingresos netos de 2 periodos. Muestra el cambio en el ingreso neto de un periodo al otro. El denominador actúa como un indicador de nivel nada más. ¿Ok? Entonces simplemente es para ver en cuánto crecieron los ingresos respecto a los ingresos de los últimos 2 periodos. ¿Ok? Entonces vean que el modelo Olson profundiza un poquito más y nos deja ver que hay 3 opciones con este modelo para establecer porcentualmente la probabilidad de quiebra de una empresa. Después de eso, sigue el modelo Fulmer, ¿verdad? Y uno más cortito que es Beaver, pero ese es muy simple. Este es el videito que yo les voy a subir mañana, ¿verdad? Para complementarles esta presentación y que de una vez tengamos listo lo del examencillo, ¿verdad? Entonces, ese examencillo va a ser un jamón. Ahí algo se me va a ocurrir, algo bonito, van a ver, para que ustedes se ganen ese examen fácilmente. O fácilmente no, ¿verdad? Sino con esfuerzo, pero no estamos procurando maltratarlos, ¿verdad? Ni nada. No nos va a tirar a matar. No, nunca lo hago yo. Ok, bueno. Profe, una pregunta acerca de estos modelos. Ajá, Disculpe más bien que lo atrase. no, con mucho gusto. Y a los compañeros. Y usted dijo que el primero decía si usted estaba fuera de riesgo y el segundo evaluaba que a pesar de que usted estuviera fuera de riesgo, se podría también estar en etapas de quiebra, ¿verdad? En una probabilidad de quiebra, no que esté en quiebra, sino que siempre hay una probabilidad de que se quiebre. Las empresas siempre tienen esa probabilidad viva, ¿verdad? Ok. Solo que Ahí se evalúa. Ajá, dígame. Ahí se evalúa nada más desde un punto de vista monetario, no se evalúa desde un punto de vista externo, digamos, en el cual, por ejemplo, qué sé yo, pueda surgir algo inesperado como una pandemia, además, simplemente se evalúa el tema de los estados de resultados de la compañía Es la foto de la empresa. y cómo estos se pueden solventar, es decir, ok, listo. Ahora, lógicamente, usted, digamos, si se viene el tema, como bien mencionas, de la pandemia, una crisis económica por otra situación, una guerra, etcétera, etcétera, de ahí, si usted está en capacidad de trasladar de manera simulada a los estados financieros esos efectos, entonces, claro, usted los ajusta a los estados financieros, ¿verdad? Logra cuantificar los efectos que pueda tener esa pandemia, esa guerra, esa crisis económica, esa crisis política, y lo traslada al efecto a los estados financieros, hace los registros, digamos, Ajá, y entonces después de ok. eso se aplica los modelos Yo, y ahí sí le va a decir de qué manera lo pueden afectar esos elementos externos. sí, yo lo que hacía, bueno, yo me montaba los balances, pero el contador lo que hacía era tirarle notas a los estados financieros conforme Ajá, a eso. Entonces, por ejemplo, decía,
la cantidad de pasivos tal aumentó por la poca insolvencia generada, por la poca venta de tal, porque las instituciones públicas recortaron gastos en Ah, tal y como se exacto, depende de la mayor cantidad tal. Yo exacto. recuerdo eso, entonces digamos ahí uno lo iba jalando, entonces ahí uno iba viendo las cosas, digamos, eso, por eso es que esa parte de las notas para mí se vuelve tan importante, porque ahí Claro, uno por lee qué fue supuesto, lo que pasó y nada, claro. porque ahí si uno llega y lee, por ejemplo, en un año, qué sé yo, usted está haciendo evaluación en el 2025 o 2030 y usted no recuerda qué pasó en el 2020, simplemente está viendo años porque está viendo un Excel ahí con años y Ujú. no tiene información y usted llega a ver registros y ve que en el primer año hay, qué sé yo, 3.500.000 en pasivos, para el segundo año hay 10 millones, es decir, 6,5 millones de diferencia, y usted va a decir, aquí hay una mala administración. No sé, entonces ahí ese es el punto que yo quería decir, nada más que cómo hacía uno para reflejar que esas situaciones externas que se presentan pueden afectarlos también a la Sí, misma empresa. de esa forma que te estoy diciendo, ¿verdad? Usted logra cuantificar esos impactos y hace simulaciones. Eso es lo que se llama hacer escenarios o hacer estresar los estados financieros, se llama también, ¿verdad? Que es llevarlos, eso hacen los bancos, para llevar a la empresa, digamos, en el peor de los escenarios, a ver cómo se comportaría, ¿verdad? Entonces, sí, a esos los simulacros o un simulador, ¿verdad? De condiciones para que usted logre, ¿cómo se llama? Sensibilizar esos posibles efectos y pueda usted tener un panorama más clarito de lo que se necesita dentro de la empresa, ¿verdad? O sea, de aquí lo que se trata es no predecir la quiebra para decir, "Hey, vamos a quebrar", sino predecir la quiebra para decir, pongámonos las pilas, ¿cierto? Ese es el asunto. No es que usted diga, ay, vamos a quebrar. Es como que usted le diga, mire, usted está padeciendo la presión. Ay, estoy padeciendo la presión, ahorita me muero. Ah, Y va y se come una taja y que exacto, no, no. Lo que usted tiene que hacer es, a partir de que se le detecta una condición, de decir a tratar de corregirla, ¿no? Porque si no, entonces ahí sí es cierto que, como dice usted, en lugar de curarse, se va y se pega la gran comida de chicharrones o de cosas que lo van a poner más gordillo, ¿verdad? Y que le van a provocar que sus indicadores de riesgo estén más altos, ¿verdad? Entonces, ok. lógicamente, de esto se trata, ¿verdad? Por eso es que se presupuesta, por eso es que las empresas hacen un plan estratégico, ¿verdad? Y hacen flujos de caja proyectados y estados financieros proyectados o estados financieros pro forma, hace razones financieras proyectadas, etcétera, etcétera, y entonces usted trata como que de anticipar, ¿verdad? Es como decir, bueno, posiblemente en octubre me da gripe, ay, posiblemente en noviembre voy a estar bien, pero en diciembre seguro me voy a doblar un tobillo, es como para ir previniendo todas las posibles condiciones adversas que vayamos a enfrentar a lo largo de un periodo, ¿verdad? Ok, Vamos. listo, muchísimas gracias, profe. Con todo gusto. Ok, entonces ya les voy a compartir la siguiente hojita Profe, a electrónica. mí me surgía también una pregunta, Claro, dígame, con mucho gusto. así, pero por curiosidad, de estos modelos que hemos estado viendo, ¿alguno maneja algún tipo de margen de error o son, como decirlo así, por decirlo así, como la santa Biblia, digamos, No, de... no, 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 no. Este, Se habla de que estos modelos tienen una capacidad de predicción para arriba del 85%, 90%. Entonces, sí son, pues, tienen una probabilidad, o sea, un nivel de seguridad bastante grande. Ah, ok, ok. Sí, no, no había escuchado ese dato, entonces quería saberlo por curiosidad. Muchas gracias, Claro, profe. con mucho gusto, hombre. Incluso en la literatura, si vos te metes ahí te dice, ya cuando se amplía el estudio, yo creo que yo les pasé el librito donde yo saco la info, habla de los niveles de accuracy, como dicen los gringos, ¿verdad? De, De certeza. de exactitud, de certeza, ¿verdad? Que tienen los modelillos. Entonces, sí es interesante ver que son herramientas pues bastante útiles, ¿verdad? Y bastante, si se quiere, precisas, ¿verdad? Con un alto, no exactas al 100 sino precisas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que te dan un grado de seguridad bastante,
bastante importante, ¿verdad? Para los propósitos que necesitamos la información, ¿de acuerdo? Profe, De acuerdo, gracias, profe. y tal vez apoyando lo que usted está diciendo, de ahí fuera también de que uno vaya a hacer un estudio a una empresa X, ya estos son modelos comprobados, siempre y cuando ellos nos brinden bien la información, Es, son los que se han trabajado, ¿verdad? es correcto, Laurita, acaba usted de dar en el clavo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, yo preparo esto con estados financieros, como los que hacía Betty, ¿verdad? Maquillados, de nada me sirve, porque me va a dar un resultado. Y en su momento yo les decía, es como que me vaya a hacer un examen de sangre y me coma el pinto con huevo, con natilla, con salchichón, con de todo, y me voy a hacer el examen, me va a salir alterado. Entonces, el examen cumple con aplicar sus parámetros. El modelo cumple con aplicar sus parámetros, ¿verdad? Sus cálculos, sus fórmulas y demás. Pero yo debería estar en la capacidad también ¿cómo se llama? De poder tener un grado de certeza importante de la información que estoy analizando, porque hey, es como que yo eche unas frutas a la licuadora, yo las veo por fuera y se ven sanitas y todo, pero resulta que por dentro están malas, entonces el fresco que me iba a hacer sale hecho una cochinada, ¿verdad? Para no decir una mala palabra. La vez pasada estaba debatiendo ahí con un compañero, ¿verdad? Porque de un año a otro, en un año vendió mucho la empresa y en otro, y el año siguiente no había vendido. Ujú. Y digamos, demostrarle eso, tal vez a un financiero, él va a captar más rápido, pero demostrarle a un gerente general, ojalá que sea el hijo del dueño, que no, tal vez ya uno le puede decir, porque él puede decir, pero ¿por qué? Si nosotros vendimos, sí, vendieron, pero a un margen de casi de pérdida y no fue nada de Exactamente. ganancia. No se trata, Entonces, creo no se trata, Laurita, de vender mucho, sino de vender bien, ¿verdad? Porque a veces usted vende, eso a veces, esa discusión a veces la tengo en el trabajo porque llegan los informes y este mes vendimos no sé cuántos millones de más y bla, 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 bla. Sí, pero ¿cuál fue el margen? ¿Cuánto fue la ganancia? Nos subió el costo, pues usted vendió $200,000 y nos ganamos 50. El año pasado vendió $120,000 y nos ganamos los mismos 50. Yo prefiero seguir vendiendo 120,000, menos esfuerzo, menos costo administrativo y seguirme ganando 50. Entonces, no hay que dejarse ir o deslumbrarse por las cifras eh, de entrada nomás. grande. Sí. Ok, sí, grande. O los costos escondidos, profe. Ah, Porque sí. tengo la anécdota de esta gente de la FOD, una empresa que se llama, para hablarlo con nombres y apellidos, Componentes El Orbe, que vendió no sé Ah, sí. cuántas portátiles. Y Ujú, resulta que la batería es un suministro, eso no es parte del equipo. ujú, Entonces, como suministro solo tiene un año de garantía y la garantía de ese equipo era de 3 años. ujú. Al año comenzaron a fallar todas esas garantías y resulta que iban más o menos como 250,000 de pérdidas, $250,000 de pérdidas, Ajá. porque había que cambiar todas las baterías a nivel nacional. Fue pucha, me imagínese. Entonces, esas cosas que tal vez yo le llamo los costos no incluidos o costos escondidos, porque algunas veces las personas no los incluyen para ganar un negocio o cosas así, Sí, sí, pero son está claro, vicios, costos viciados. vicios. Exacto, exacto. Así es. Bueno, muy bien. Profe, Hola. ¿verdad que los márgenes de utilidad no están estandarizados? Pero No, por lo general, cuando están a un 20% se considera que ya es bueno, ¿no? el margen bruto. Pues, ajá, No, depende de lo que sea, ¿verdad? Porque vamos a ver, sí, depende de la industria. puede ser que usted ese margen bruto de 20% sea suficiente y le dé ganancias para cubrir sus gastos administrativos. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, etcétera, entonces usted trabaja con un margen menor. Pero normalmente los márgenes por ejemplo, en la administración, en la contratación administrativa, digamos que la razonabilidad de los precios que se analizan es cuando hablamos de márgenes de 30 a 35, o sea que si a usted una silla le cuesta 100 y se la vende al gobierno en 130, pues está dentro de una tolerancia, ¿ves? Entonces yo diría que de 30% para arriba de margen bruto ya pues es interesante, ¿verdad? Siempre y pero lo importante no es tanto el margen bruto, sino la estructura de gasto administrativo, porque usted puede tener un margen del 50%,
pero tiene una estructura administrativa muy cara, que al final el margen neto se lo dejan un 5%, ¿eh? Entonces sí se puede ir revisando los márgenes por línea. Recuerde que un estado de resultados tiene el margen bruto, que son los ingresos menos el costo de ventas, tiene el margen operativo, que es el margen bruto menos los gastos de operación, tiene el margen antes de impuestos e intereses, ¿verdad? Que es la EBIT, y por último tiene el margen neto, o sea, el margen después de intereses e impuestos, ¿verdad? Entonces hay que ver que esos porcentajes, usted puede arrancar con un margen bruto muy bueno, muy alto, pero al final llega a una utilidad paupérrima, ¿verdad? Pues eso es lo que hay que ir, como quien dice, teniendo cuidado, ¿verdad? De acuerdo, sí, gracias, profe. Muy bien. Entonces no sé si continuamos ya para proyectarles la hojita donde estamos aplicando el Olson para que vean cómo funciona. ¿Ok? Esto es lo que quiero ver hoy, el Olson, y ya estaríamos, y les comparto el documento y les dejo la asignación o la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Para que practiquen para el examen. Y les recomiendo que practiquen porque vamos a ir por esa línea, ¿verdad? ¿Ya vieron el Excel? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Profe, ya se ve. Ah, ok, ok. Bueno, aquí está. Recuerden que importante es tener los datos, ¿verdad? Estos datos son de la misma hojita con la que hemos venido trabajando, ¿verdad? El archivito que hemos venido usando para, desde que empezamos a aprender análisis vertical, ¿verdad? Horizontal, la parte de resultados, empezamos a hacerlo de las razones financieras, si ustedes hicieron un trabajito, aquello de DuPont que vimos, ¿verdad? Entramos a los Altman, ¿ven? Todo está, se los estoy haciendo en el mismo archivito para que les quede algo bien bonito. ¿Cómo les fue con lo del gráfico? Aquel, ¿lo pudieron hacer así? Es que no he podido Todavía la estoy pulseando, bro. Ahora está pulseando. Una forma que se me ocurre a mí, porque es eliminar todos los fondos de estos y dejar solo las barras y de superponerlas, un gráfico con el otro, digamos, como decir hacer esto así. Ve, por ejemplo, Yo, vamos yo lo hice así, de hecho. a ver. Yo también. Yo también. Exactamente. Eso es lo importante que Yo intentemos. también, profe. Me Lo dio que me, una perdida, pero ahí quedó. Algo lo que así, me costó, como así, ve. lo que me costó fue pegar no, es que, digamos, ese y ese se pueden hacer juntos. Lo que pasa es que eran dos periodos, entonces hay que pegar uno con el otro. Sí, sí, Ese y ese sí se acoplan uno con el otro, porque como los dos dan 100, uno nada más se vaya a las fórmulas y en una de las fórmulas le quita el formato de atrás. Entonces el mismo, digamos, se pega uno con otro. El que hay que superponer es el otro, el segundo periodo. Ok. No, y ahí me tiré como 25 videos. Eso. Profe, Sí, permiso. Nosotros, bueno, encontramos una forma de hacerlo, como, digamos, no así superficial, sino con fórmulas, digamos, reales. muy bien. Y lo que hay que hacer es que hay que hacer como una tabla combinada donde se comparen todos los porcentajes de ambos años. Ajá. Entonces, donde uno crea, digamos, tanto la serie como los datos, tiene que crear cada serie por aparte e ingresar los dos datos, digamos, de cada año. Ajá. Entonces luego Excel lo hace, pero sí es medio enredado, la verdad. Y sí me lo mandaste, claro. Sí lo mandaste, la tarea. Sí, de hecho, bueno, lo hicimos en grupo, pero lo mandó Mariana Bolaños. Ok. Rótelo para ver ahí cómo Sí, se hace. si ustedes me Porque yo no lo permiten, hice. si ustedes me permiten, yo se los comparto a los compañeros para que ellos vean cómo se hace. Está interesante, claro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ven, aquí están los datos. Todos los datos son para todos los modelos, ¿verdad? Entonces habrá unos que toma y otros los toma otro modelo, pero es importante tener la tabla de datos. Acá, como ven, están las formulitas para el año 1, 2 y 3. Acá lo que yo hago es poner cada formulita, ¿verdad? El X1 es logaritmo de el activo total entre el índice de precios. Yo conseguí esos índices de precios ahí. El monto que sea ahí no es tan relevante. Eso nos da 39.000 millones, ¿verdad?
39.381.056, pero ese es el monto total. Esto no lo vamos a meter en la fórmula, por eso es que se saca el logaritmo. ¿Ves? La equivalencia de esto en tamaño es 7.6, ¿verdad? Eso, ¿cómo sale? Es así, pura fórmula, ¿verdad? O sea, nada más le ponen log y ahí sale el logaritmo, ¿verdad? Para una tesis doctoral o de maestría, sería interesante ver de dónde sacaron cada uno de estos multiplicadores. Ok. Entonces, hay una parte que es una constante, ¿verdad? Que es esta primera. Ok. Esa primera, como ven, es una constante, ¿verdad? O sea, este ser 1.32 va a ser 1.32 siempre, negativo. Ok, está aquí arriba. Ahora bien, tengo que multiplicar lo que me da esta división, el logaritmo de ella, por menos 407, que es el primer multiplicador. Ahí me da 309. El segundo es dividir el pasivo total entre el activo total. Vean que el endeudamiento es muy alto, prácticamente 90%, es altísimo. Multiplicado por la constante o por el coeficiente, aquí me da 5,475, ¿ven? O sea, véanlo así, los X cuyo resultado es positivo incrementan el riesgo porque le suman positivamente al porcentaje de riesgo. Los indicadores cuyo multiplicador es negativo me restan riesgo. ¿Ve? Por ejemplo, activo corriente entre pasivo circulante, menos pasivo circulante, o sea, capital de trabajo entre activo total. Entonces, entre más alto sea el capital de trabajo respecto del activo, más le resto al multiplicar por 1.43 al porcentaje de quiebra. ¿Sí me van entendiendo? O sea que más bien aquí los indicadores negativos se vuelven positivos. ¿Por qué? Porque me disminuyen el porcentaje de quiebra. ¿Sí me voy a Profe, yo no entender? lo entiendo lo que estaba explicando, profe. Disculpe por interrumpir. No. Está bien, de eso se trata. Ok, aquí lo que estamos buscando es un porcentaje de probabilidad de quiebra, ¿cierto? Entonces vean que hay unos indicadores, aquí los pueden ver, unos multiplicadores o coeficientes que tienen signo negativo o positivo, ¿cierto? Entonces los de signo negativo, ¿qué hacen? Me restan, ¿verdad? Me restan valor al porcentaje de quiebra. Digamos que una empresa arranque con un porcentaje de 100, ¿verdad? Ese es el porcentaje de quiebra. Pero cuando hay un indicador negativo que es alto, me le va a quitar puntos. Entonces, el porcentaje de quiebra es menor. Pero cuando son multiplicadores positivos, me va a volver a subir el porcentaje de quiebra. Porque ve aquí, entre más... Lo alejan, perdón, lo alejan entonces del punto de quiebra si son negativos. Exactamente. Me bajan el punto de quiebra. Me bajan el porcentaje de quiebra. Y vean es un X positivo. Claro, le suma positivamente a la quiebra. Vean, 90% por 6, 5.475 le está sumando esto al porcentaje. O sea, 5.4% le suma al índice total. Pero si aquí no fuera 90, si fuera 30, digamos, vean que el indicador bajó. ¿Lo vieron? O sea, aporta menos al porcentaje de quiebra porque el endeudamiento bajó. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que entre más endeudada está la empresa, más le suma a la probabilidad de quiebra. Tiene sentido, ¿verdad? Y en cambio vean aquí que entre más alto sea el valor del activo, más le resta a la probabilidad de quiebra. ¿De acuerdo? Vamos con el tercero. El capital contable entre el activo total. Entre más alto sea el capital de la empresa contable, o sea, el activo corriente menos el pasivo corriente, más puntos le rebajo al porcentaje de quiebra. Vean que aquí está en 35.94 y eso le está rebajando, si lo vemos porcentualmente, ¿ok? Si lo vemos porcentualmente este monto, vean, 51.4 le está restando a la probabilidad de quiebra, o sea, bastante alto. Entonces, ¿qué pasa si más bien el capital de trabajo lo subimos a un 60? Vean que ese negativo se incrementa. ¿Ven? O sea, rebajo, entre más alto mi capital de trabajo, más baja mi probabilidad de quiebra. ¿Por qué? Porque tengo más solvencia, tengo más efectivo, ¿sí o no? Vean esta. Esta es positiva.
¿verdad? El activo corriente entre el pasivo corriente. O sea, que aquí lo que dice es que entre más activo circulante tenga, ¿verdad? Más me sube el riesgo de quiebra, ¿verdad? Porque vean que es un indicador, el multiplicador es ¿cuánto? El multiplicador de este es 0,747 y está positivo, ¿verdad? El 0,747 por el X4, activo corriente entre pasivo corriente. ¿Y por qué esto me impacta negativamente la quiebra? Porque porque la empresa tendría exceso de dinero. En lugar de ir a pagar deuda de largo plazo, tengo exceso de dinero. Vean cómo a veces no es tan bueno tener tampoco una liquidez muy alta, porque eso se convierte en fondos ociosos. El que sigue es negativo, menos 237 el multiplicador. Pero ¿qué es lo que me dice? Aquí yo pongo un 1, ven, automáticamente, o un 0. ¿Cuándo pongo un 1? Cuando el activo es mayor que el pasivo, pongo 0. Cuando el activo es menor que el pasivo, pongo 1. Multiplicado por este, me da, ¿cuánto? De 0 por menos 237, aquí no hay efecto de nada. ¿Por qué? Porque el activo es mayor que el pasivo, ¿verdad? Profe, ese menos 230, menos, ya no dije nada, ese menos 237 es el logaritmo, ¿verdad? El No, X. no, ya ahí no hay ningún logaritmo. El único logaritmo es para acá, para el primero. Vean que Ah, ok. la única fórmula que tiene un logaritmo es el primero. Pero acá, si es activo, y eso lo vemos en la presentación, ¿verdad? El DUME de solvencia. Dice igual a 1 en el caso de que el total de pasivos sea mayor que el total de activos. Ujú. ¿Ok? Y en caso contrario Listo. es igual a 0. ¿Ok? Pero el Listo. indicador, el multiplicador es negativo. Ya así lo estableció don señor. Entonces, no hay efecto sobre el riesgo de quiebra si con solo que mi activo sea mayor que el pasivo. ¿Ok? Cuando es lo contrario, es menos 237, ¿verdad? Menos 237 por 1. Más bien baja el riesgo de insolvencia. Ahí yo tengo una duda. ¿Cómo va a bajar el riesgo de insolvencia si mi deuda es mayor? ¿Por qué? Probablemente ahí lo que dice el señor es que ahí salado el acreedor, es el que va a perder esa plata, no yo. Puede ser por ahí. Pero bueno, aquí tenemos otro que es negativo, que es entre más alto sean mis utilidades, más bajo o más disminuyo mi probabilidad de quiebra, claro. Imagínense que aquí hay 68 millones de utilidades entre 4.277 millones de activos. Y si estas utilidades fueran 500 millones, vean el impacto en que disminuye ¿cómo se llama? El indicador de riesgo porcentual de quiebra. Pero vamos a dejar el que está en los estados financieros. ¿Ok? Aquí lo que se le pone es una condicional. Si D45 es mayor que D46, entonces 0, ¿verdad? Y si no, cuando pasa lo contrario, le podemos corregir aquí, que sea un 1. Entonces, vean lo que pasa. ¿Qué pasa si el activo es menor que el pasivo? Pongámosle un monto aquí menor digamos, copiémoselo así nada más voy a salvarlo y le vamos a copiar este número solo para probarlo. Digamos que el activo es menor que el pasivo. Entonces aquí me da un 1, ¿eh? Y se convierte en una resta de la probabilidad de quiebra. ¿Por qué lo hizo así el señor Porque así lo establecieron las reglas estadísticas que él utilizó, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con el X7. El X7 es la utilidad de operación, que está en el balance o en el estado de resultados o en los datos. Acá están los datos, ¿verdad? Para eso es la tablita. Y después, ¿verdad? Esa tablita ustedes quieren, le dan formato de tabla ahí para que le pongan un nombre. Vamos a ver. Aquí, por aquí hay uno que dice dar formato como tabla y ya le ponen ustedes un diseño así moradito, ya, aunque nos esté llevando la trampa, pero voy a ponerlo así moradito. Ok, bien. Entonces, siguiendo con esto, la utilidad operativa, entre más alta sea la utilidad operativa, ¿verdad? Vean qué curioso, aquí se comporta al revés. Entre más alta sea la utilidad operativa, dice que más me sube el riesgo de insolvencia entre el pasivo total.
¿verdad? Lógicamente, este endeudamiento tan alto hace que mi probabilidad de quiebra suba, ¿verdad? Si esto fuera bajito, digamos, el pasivo total, digamos que fuera la mitad, vean cómo disminuye el monto, más bien aumenta el monto en que se incrementa mi riesgo de insolvencia. Son las, digamos, ¿cómo se le llama esto? Las ironías, ¿verdad? O las contrariedades que tiene, porque si yo reviso el modelo, es menos, es 0,285, y uno diría, pero más bien eso no debería ser negativo, porque entre más alto sea este indicador, más negativo es. No, porque recuerden que más bien, entre más alto, entre más bajo sea este indicador, más le va a ir aportando al porcentaje de quiebra. Recuerde que se comportan diferente. Y el último dice que si las utilidades son negativas durante 2 años, y aquí está una fórmula que dice sí conjunto. ¿Por qué sí conjunto? Porque está diciendo que si, que si estos 43 son mayores a 1, entonces pone un 0. Y si los 18 son mayores que 1, también pone 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de estos fuera negativo? Yo creo que la fórmula se vuelve loca, ¿verdad? La fórmula se vuelve loca, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí me lo pone en 0 porque sigue cumpliéndose uno positivo. Tienen que estar los dos negativos para que ahí sea 1, ¿recuerdan? Entonces vean, si este también es negativo, porque la norma dice utilidades negativas 2 años seguidos, ¿verdad? Aquí tiene que ser un 1. Espérense si se lo pongo aquí. 1 y aquí 1. Ven qué importante es revisar las formulillas con ustedes. Allá ahí. Si conjunto de 58 mayor que 0, bueno, sí, es 0. Y le ponemos punto y coma 1. Y aquí 0, ¿verdad? Si es mayor que 0, entonces le ponemos un 0. Y si no, punto y coma 1. Ahí debería servir. Bueno, pone falso, ¿eh? Ahí está. Si nos está funcionando. Ok. Muy bien. Ahí está todo positivo. O aquí uno le pone sí y. Hay otra fórmula que es sí y, no sí conjunto, para que no necesariamente tenga que cumplirse dos posibilidades de la misma forma. Ok. Por último, tengo el ingreso neto de un periodo, el ingreso neto del periodo anterior, el ingreso neto del periodo y el ingreso neto del periodo anterior. Los de arriba se restan, los de abajo se suman y se saca una multiplicación. Entonces, entre mayor sea el crecimiento de las utilidades, impacta o disminuye más el riesgo de quiebra. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Esto es importante ver el video, chiquillos, y trabajar con la hoja electrónica. Esto que estamos viendo son los pasos prohibidos de las finanzas. Para que vean qué bonito. Ya ustedes agarran una empresa, agarran esta plantilla, le cambian los datos, le calculan razones financieras, Dupont, le calculan los modelos Allman, ¿verdad? Le calculan el Olson y se pueden dejar cobrar en dólares y todo. Ok, el asunto es subir ese nivel, que ustedes actúen así como profesionales, con cosas muy técnicas, con cosas muy, aunque digan que esto fue en los años 80, enséñenme uno que haya salido recientemente, ¿verdad? Hay otros modelos ahí de sistemas y demás, pero basados en esto, ¿verdad? Ok, entonces vean que el primer año, con esos números, esta empresa tiene 53.72% de quebrar, o sea, tiene una probabilidad de quiebra bastante alta, ¿cierto? Entonces, uno lo puede desarrollar aquí en esta tablita. Aquí estamos trabajando con el año 2020, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con el año 2020 acá. Voy a marcárselo aquí, este azulito bien bonito. Muy bien. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo hago es jalar esta es la constante y aquí están los multiplicadores, ¿ven? De la fórmula. Aquí está la formulilla. Y entonces lo que yo voy haciendo es, acá, jalo este resultado de aquí arriba. Porque ese resultado es el que nos sirve para los 3 años, ¿verdad? Estos resultados que yo calculo acá nos van a servir para los 3 años, ¿ok? Entonces vean que 760, 091, 036, 214 son los resultados 0, 0,02, 0,22 y 0, ¿ok?
Entonces, de acuerdo a estos números, esta empresa está en un 53.93% de probabilidades de quiebra, ¿verdad? ¿A dónde están los indicadores más malillos o cuáles son los que aportan más al 53? Sí, imagínense que convirtamos esto a porcentajes. El primero no, porque el primero es una constante. ¿Ok? Entonces convertimos eso a porcentajes y este más bien nos baja en 20 puntos. Pero a ver quiénes se llevan el premio. Este está aplicando 16. Hijo de putis, aquí está, ¿ven? Vean el principal indicador, ¿verdad? Que afecta ese riesgo. Es el más malo de todos. Vean, 547% de probabilidad de quiebra me da solo este. El de pasivo total entre activo total. De ahí, claro, hay un 90% de endeudamiento. Entonces, a ustedes a qué conclusión llegan? Ahí le dicen al señor, mire, del examen de sangre que les hice, lo que salió más malito es el colesterol, ¿ve? Aquí está el colesterol. Lo demás, anda medio normal, uno sumando, otro restando, está muy bien con sus valores generales, ¿verdad? Está muy bien aquí con la liquidez, le sube un poquito aquí la parte de activo corriente entre pasivo corriente, ¿ve? Al final aquí tiene un poquito bien los ingresos del periodo, pero está en un riesgo de 53 general, donde el principal componente es el endeudamiento. Si quieren lo bajamos aquí el endeudamiento, vean. Pongamos que esto entre 2. ¿Ok? Vean lo que le pasa con solo arreglar el endeudamiento. Sí, más bien ya se elimina el riesgo de pérdida, ¿no? O sea, si da un porcentaje negativo es que no hay riesgo de quiebra, cualquiera que sea el porcentaje. Pongámoslo aquí, lo pusimos entre 2, pongámoslo entre 1.5 para que nos dé un número positivo. Todavía 128. Vean cómo el principal impactante de esto es el endeudamiento, que por más que lo tratemos de arreglar, el condenado endeudamiento nos sigue dando alto. Digamos aquí, vamos a ver. Esto lo que estoy haciendo es haciendo escenarios para que ustedes vean cómo con cambiar algún componente se me puede afectar todo. ¿Ven? Ahí al haber menos liquidez, ven, ya se acerca a menos 100. O sea, todavía no hay riesgo de quiebra. ¿De qué hacemos ahí para que haya un buen riesgo de quiebra? Aquí en las utilidades operativas. Dividámoslas entre 5. Y hueputis, todavía nada. Vean cómo el principal componente de esta posible quiebra está concentrada en el endeudamiento. ¿Ven? Si mantengo el mismo endeudamiento, este de acá sigue el riesgo de quiebra en un 53. ¿Ya vieron cómo se analiza en sus partes? Se va a ir sensibilizando. ¿Hasta aquí tienen alguna consultilla? Si no, seguimos. Será ver la clase otra vez y volver a... O sea, no sé explicar yo entonces, eso es lo que me está queriendo decir. No, es que a la primera a uno le cuesta agarrar todo casi siempre. Que Dios lo bendiga, oye. No, muchas gracias. Ok, sí, a la primera y virtual. Ok. Entonces, ven, aquí Profe, está. pero no nos tire el perro. Perdone. No nos tire el perro. No es el mío. Ah, bueno. No, ahí ya ahora estaba uno ladrando y lo que hice fue que le di unas chuletillas ahumadas ahí para que se entretenga. Entonces ya se calmó. No, es el de aquí. Me parece, Oiga. pues yo pensaba que era mudo. No, hombre. Está asustado. Ok, dele comer, weón. Eso es lo que son ladridos de hambre. Mejor Ok. que se coma la señora que se quedó ahí hablando de frente. Hijo de pucha. Bueno, está bien. Entonces vean el primer año. En el segundo año, jóvenes, en el segundo año yo utilizo, para el segundo año, utilizo los mismos componentes. Vean. Alguien ahí que apague el mute, por favor, o ponga el mute. Listo. Ok. Vean que yo utilizo las mismas cifras. ¿Qué es lo que me cambia? Los multiplicadores. Aquí es 1.84 el segundo año. Entonces vamos en orden. Ahí lo vemos. 1.84 menos 0.519, 4.76 positivo, menos 1.71, menos 0.297, menos 2.74, menos 2.18,
¿verdad? 2.74, 2,18, menos 0,78, menos 1,98 y 0,4218. Ahí está. Lo multiplico por las mismas cifras que me dieron del primer año no, de la primera fórmula, y aquí me da el resultado. Ojo, con esos números, esta empresa está en la probabilidad de que me quiebre en un año es 53, pero si continúa con esa tendencia, la probabilidad de quiebra el segundo año es 93%, ¿ven? O sea, se me está incrementando. ¿Sí o no? Se me está incrementando la probabilidad de quiebra. Entonces ahí es donde uno dice, vea, papá, o se pone vivo, arregle el tema del endeudamiento, ¿verdad? Usted puede ir viendo cómo contribuye cada uno de estos. Si quiere lo convierte esto a porcentual, ¿verdad? Si usted lo lee mejor porcentual para efectos de ver cuánto suma o cuánto resta a la probabilidad de quiebra. Vean que el endeudamiento sigue mostrándose importante. Aquí que salva la empresa, que tiene mucho activo también, ¿verdad? Entonces tiene solidez, tiene con qué responderle a la deuda, ¿ok? Ven que aquí por lo menos al segundo año este me baja. ¿Cuál es el que se descochera? Al segundo año, que me sube. Sigue siendo 0 aquí, 3.5, 17. Hay uno en positivo que está sumando mucho. ¿Cuál será? Ah, bueno, sí. Hay un 1,84. Vean que aquí la primer constante resta y la del segundo año más bien se suma. O sea, que la del segundo año es perjudicial más bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que es positiva y si es positiva me le suma, eso es un 184% positivo. Ahí está la suma, o sea, simplemente el segundo año, la variable constante es positiva, entonces claro que me impacta muy fuerte mi probabilidad de quiebra, 93,09, ahí está. ¿Vieron? Esta constante, porque seguro el señor dice, bueno, si al segundo año no se ha recuperado con esas cifras, súmele una constante más de riesgo, ¿verdad? Porque si le quitamos esto, ¿en cuánto nos queda? Ya en positivo. Ya no estaría en riesgo de quiebra la empresa, pero esta es como una evaluación total, como una especie de beta. Ok. Y vean que en la fórmula están positivos. Si nos vamos a la, ¿cómo se llama? A la presentación, aquí está, 1,84 positivo. ¿Ven? Pues estamos bien. Ok. Vamos a seguir por acá. Y el tercer año, vamos a ver qué probabilidad de quiebra hay. Yo no lo he cambiado. ¿Cuáles son las variables? 1.13. Vean que con solo cambiar 1.13 me bajó a 22, pero tengo que cambiar las demás. Menos 0.478 me subió a 53, igual que el primer año. Vamos a ver la tercera variable. 5.29 positivo, me subió más. Pero aquí empiezan las negativas. Menos 0.99. Aquí es positivo, esta deja de ser negativa, ahora es positivo, 0.062 por el X4. Vean la probabilidad de quiebra, o sea, póngale un candado. 0.62 y aquí es un menos, aquí subió un poquillo, 4.62 por el X5, pero es 0. Aquí es menos 2.25, subió un poquito más, ¿ok? Menos 2.25. El otro es menos 0.521, menos 0.521. Y el último es un positivo. A la puta. Aquí algo pasó, algo me brinqué. Ustedes no le avisan a uno. Menos 0.478 más 5.29 menos 0.99, 0.062 menos 4.62 menos 2.25 menos 4.62 menos 2.25 menos 0.521 menos 1.91 por X8 y 0,212.
A ver. Pongámosle porcentuales acá para mantener el estándar. Y ahí sí, no ven. O sea, la probabilidad de quiebra al tercer año de esta empresa, ya para el tercer año está quebrada con estas cifras. Imagínense, vea qué importante estos datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante antes de ustedes matar de un susto a un cliente con esto? Revisar bien las fórmulas, revisar bien los multiplicadores, ¿verdad? Estar muy seguros, ¿cierto? Porque pueden matar de un infarto a alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Es de cuidadito nada más, ¿verdad? Pero vean que no son cálculos complejos, no es nada del otro mundo. Para efectos del examen, ustedes usan las fórmulas como quieran, sin ningún problema. Y listo. Vamos al fútbol, dijo Jorge Luis Pinto. ¿Tienen algún comentario, alguna apreciación, alguna consulta? Profe, una preguntita. Para efectos de examen, que nos toque hacer esto, ¿nosotros tenemos que realizar toda la plantilla o podemos utilizar una de las que hemos estado viendo? Ah, eso yo, por eso les digo, como diría Pitufo Bromista, es una sorpresita. Así que no se preocupen, todo está fríamente calculado para que ustedes tengan tiempo y espacio para hacer el examen dentro de los parámetros sin que se vean afectados, así que no se preocupen. ¿Ok? Profe, y otra cosa, la práctica que nos vas a mandar normalmente, y yo le digo porque a mí me ayudan mucho estos videos, irlos haciendo así. Ajá, y yo les paso a paso. les voy a mandar esta presentación y les voy a mandar esta hojita electrónica también. Ah, bueno, fantástico, está bien. Sí, Eso sí, es. claro. Más bien, espérese para ver, la voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo pasarles. Tengo que cerrarla primero, ya aprendí eso. Voy a dejar de grabar por aquí